Bueno, hola a todos a esta segunda clase de AutoCAD. ¿eh? Ya habíamos visto un poquito en las barras de herramientas y el entorno en la clase número 1 y en esta ocasión lo que vamos a explicar es el sistema de coordenadas con el que vamos a trabajar en AutoCAD. ¿Vale? Todo lo que se va a dibujar en AutoCAD pues va a ser perfectamente exacto y perfectamente preciso. Es más, nos va a dar la sensación a veces, si es que no somos nosotros lo suficientemente exactos y precisos, que dos líneas están en contacto y realmente cuando hagas zoom sobre ellas, pues no lo van a estar. Y por eso pues hay que tratar de ser fieles a un sistema de coordenadas que nos va a ayudar a ir dibujando pues muchos de los planos que vayamos a necesitar para la realización de proyectos. Con lo cual, en AutoCAD, pues veis aquí, voy a acercarme un poquito, veis aquí en el medio, pues unos ejes dibujados, el X e Y un punto marcado con un cuadrado. Digamos, uno de estos cuadrados de la rejilla están pues resaltados, ¿no? Bien, ese va a ser el origen absoluto de coordenadas para el AutoCAD. Es decir, el 0, 0 absoluto estaría ahí, en esa intersección entre el eje X horizontal y el eje Y vertical. El eje Z saldría hacia vosotros de la pantalla, ¿vale? Si estuviéramos hablando de un espacio tridimensional, pues el eje Z estaría saliendo hacia vosotros. Con lo cual, de momento, como vamos a trabajar en dos dimensiones, veis que el eje X siempre va a aumentar en positivo hacia la derecha y el eje Y va a aumentar en positivo hacia la izquierda. Eso significa que si introdujéramos dos coordenadas en el formato X, Y, es decir, una distancia sobre el eje X y otra distancia sobre el eje Y, si quisiéramos ubicarnos en esta zona que queda delimitada a la derecha de la línea verde del eje Y y por encima de la línea roja del eje X, en lo que llamamos primer cuadrante, tanto la coordenada en X como la coordenada en Y serían positivas. Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, yo voy a hacer una línea que partiendo del 0, 0, me dice el primer punto, 0, 0. Ahí tengo mi primer punto y ahora me dice que precise el punto siguiente, ¿vale? Pues voy a hacer una línea grande, por ejemplo, una línea que vaya 200 hacia la derecha, siguiendo el eje X, 200, 200, siguiendo el eje X, coma, y siguiendo el eje Y, 0. No quiero que suba nada, ¿vale? 0. ¿Veis que me ha llegado a este punto? ¿Vale? Si yo dibujara otra línea, siguiendo el eje Y, pues por ejemplo, otra línea cuyo origen, vaya, a ver, otra línea, voy a salir del comando, otra línea, ahora sí, cuyo primer punto sea el 0,0 y que levante 200 hacia arriba, pues serían 0, y 200 en positivo hacia arriba, siguiendo el eje Y. ¿Veis a dónde he llegado? Luego, cualquier línea, imaginaros la línea inclinada donde se cortarían esas dos coordenadas. Pues ¿cómo sería? Empezando desde el 0,0 absoluto, veis que me lleva al punto del 0 absoluto, pues tendría que ir 200 hacia la derecha, 200 hacia arriba. Con lo cual, veis que coincide perfectamente las coordenadas, cuando metí las coordenadas por separado, la del eje X y la del eje Y, veis que coinciden perfectamente con la línea inclinada que reunía las dos coordenadas, ¿vale? Claro, en el momento que salimos del primer cuadrante y nos movemos bien hacia la izquierda o bien hacia abajo, pues va cambiando el signo del X o de la Y. Por ejemplo, todo lo que dibuje en el segundo cuadrante, por ejemplo esa línea, voy a hacerla para que lo veáis, voy a hacer una simétrica a esta. Todo lo que dibuje en el segundo cuadrante, partiendo del 0,0 absoluto, sería ir hacia la izquierda en el eje X, es decir, ir en negativo, menos 200, por ejemplo. Y coma, y si voy hacia arriba,
para estar en ese segundo cuadrante sería 200 en positivo. Con lo cual, ahí tenéis una línea dibujada en el segundo cuadrante. Coordenada en X negativa, coordenada en Y positiva. Para dibujar en el tercer cuadrante, pues un poco es lo mismo, ¿no? Sería, partiendo de ese 0, 0, que bueno, ya ni lo marqué, sería moverse 200 hacia la izquierda, es decir, menos 200, coma, y luego 200 hacia abajo, menos 200 también. Y ahí tenéis esa línea en el tercer cuadrante, ¿vale? Aquí son los dos, la X y la Y son en negativo. Y por último, en el cuarto cuadrante, la X va en positivo, sería 200, coma, y la Y va hacia abajo, va en negativo, menos 200. Y ahí tendríamos definidas las coordenadas de los cuatro cuadrantes. Aquí las dos coordenadas positivas, aquí la X negativa y la Y positiva, aquí las dos coordenadas negativas y aquí la X positiva y la Y negativa, ¿vale? Luego es bastante fácil acordarse de las coordenadas cuando estamos dibujando pues cualquier figura, ¿vale? Ese sistema de coordenadas es bastante fácil de utilizar. Claro, el problema de este sistema es que si os fijáis, he tomado como referencia siempre el 0, 0. Pero ¿qué pasa si quiero, por ejemplo, empiezo a dibujar una línea aquí que vaya 200 hacia la derecha, ¿vale? 200 hacia la derecha. Tengo el truco de ponerme en la dirección, si es que es vertical, si no sigue ningún ángulo, puedo decirle, bueno, vete 200 ahí, y ya me va. ¿Lo veis? Coloco el cursor y le digo la distancia simplemente, no hay problema. Ahora, imaginaros que yo tengo dibujada esta línea de aquí, ¿vale? Y yo quiero que desde este punto, que ese punto sea mi nuevo origen de coordenadas para meterle una X y una Y a partir de ese punto. Eso es lo que se llaman coordenadas relativas, ¿eh? Igual que las coordenadas absolutas toman el 0, 0 desde este punto, coordenadas relativas es desde este. Si quiero ir siguiendo coordenadas relativas, para asegurarme meto una arroba, 200, 200, ¿vale? Y así, metiendo esa arroba delante, pues simplemente me permite seguir el dibujo desde el último punto en el que esté. Me coloca el origen de coordenadas donde esté. Claro, esto en el 2010, en el 2014, como veis aquí, que yo estoy manejando el AutoCAD 2014, pues ya está paliado. Es decir, yo marco las coordenadas 200, 200 sin precisar la arroba y veis que como ya he cogido el origen en este punto ya me lo ha paliado el defecto. En otras versiones, como es la 2010 anteriores, pues era siempre necesario meter la arroba, ¿vale? Esa arroba es necesario meterla para continuar desde el último punto en el que se esté situado. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidadito con el meter las coordenadas absolutas cuando las versiones no acompañan a ir solucionando esos pequeños problemas que había con anterioridad, ¿vale? Y por último, en muchas ocasiones, pues nos conviene o nos es más fácil decir que un mismo punto, este punto de aquí, podría decir que partiendo del 0 del origen de coordenadas fuera, por ejemplo, 10 y 10, por ejemplo, 10, 10. Ahí me ha generado esta línea. Podría decir eso, ¿vale? Bueno, no pinche en el origen, pinche en otro lado. 10, 10. O podría decirle que desde este punto, más o menos, que me vaya, a ver cuánto es, 14,4937. Que me vaya, puedo decirle, oye, desde este punto, vete 14,30 y pico, 37, por ejemplo, 37, 30, o 39,7, no me acuerdo cuánto era. Vaya, hombre. 14 punto. A ver, voy a ir hacia atrás. Le voy a decir que desde este punto vaya 14,39,
con un ángulo y aquí le doy al menor que, y veis que en la parte de la derecha ya me está pidiendo un ángulo, ¿de acuerdo? Voy a seguir un ángulo de 45 grados, que es el que veis en la anterior línea que creé con coordenadas cartesianas. Y veis que más o menos, no es exacto, porque no me acordaba muy bien de los decimales, pero se han superpuesto. Y he puesto simplemente una coordenada polar, ¿vale? ¿Qué es una coordenada polar? Una coordenada en la cual yo defino una distancia, la distancia sería, pues, el círculo, ¿vale? El radio de ese círculo sería la distancia, pero luego le tengo que decir, oye, si yo parto de aquí, ¿en qué ángulo quieres que me mueva? Para determinar el punto exacto al que quiero llegar. ¿Vale? Luego tenemos dos formas de meter coordenadas. Coordenadas cartesianas, es decir, coordenadas en la cual vamos a meter una X y una Y, una distancia sobre el eje horizontal y una sobre el eje vertical, o bien metemos una distancia total y un ángulo. Son dos maneras igualmente con la misma validez de llegar a un mismo punto, ¿vale? Y recordar, coordenadas absolutas sin la arroba, coordenadas relativas con la arroba, para partiendo de un punto diferente al origen absoluto, pues seguir dibujando a partir de ahí. ¿Vale? Esto, ya os digo, habrá versiones como la que estoy utilizando yo, en la cual ese problema ya no me haga ni falta meter la arroba, pero en otras versiones era completamente necesario. Así que no descartéis o tener en cuenta el tema de meter la arroba, ¿vale? Antes de las coordenadas. Bueno, esto es todo, ¿eh? Simplemente era que supiéramos utilizar el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas, porque ello nos va a permitir ir dibujando diferentes planos. En la siguiente clase, pues os explicaré un poquitín los comandos de unidades, límites, rejillas, el forzar el cursor y el sistema ortogonal, lo que se llama la orden orto, de ortogonal. Bueno, pues hasta el próximo vídeo, trabajar en ello y practicar. Un saludo a todos. Hasta luego.